Bueno, vamos con el problema 3 de la página 14 de la serie 2. El problema 3 dice, describe el funcionamiento de un inyector manual. Lo hemos hecho en la primera parte de esta clase. Vayan y lean el SCOOC también. ¿Qué es el loop o bucle? ¿Se acuerdan que les comenté? Es la zona que tiene un volumen fijo, que precisamente es la que me permite definir el volumen de inyección que yo voy a hacer sobre la columna. Vamos entonces al problema 4. El problema 4 nos pregunta algunas definiciones sencillas que vamos a ajustar mucho en la segunda parte de la materia cuando vayamos a metrología, pero vamos a tratar de dar alguna definición un poco más intuitiva en esta parte. La primera definición es la del límite de detección, la segunda linealidad, la tercera selectividad y la cuarta información estructural. Estas propiedades son propiedades de un método instrumental, no solo de HPLC. Estos conceptos tienen que ver más con la naturaleza del método analítico que estoy desarrollando en un equipo en particular. En el caso particular del límite de detección, como les comenté en la primera clase de la parte de hoy, ese concepto tiene que ver con la sensibilidad de una técnica analítica en un equipo particular. El límite de detección, que de ahora en más vamos a abreviar como LD en castellano, a veces en inglés aparece como DL por Detection Limit, lo podemos definir como la mínima cantidad de analito que puede diferenciarse de la línea de base de un gráfico de respuesta. En el caso particular de un cromatograma, será la mínima cantidad de analito que me permite generar un pico cromatográfico que pueda distinguir de la señal de fondo. Una forma operativa de medir el límite de detección cuando tengo un cromatograma es pedir una diferenciación de altura entre el ruido de la línea de base y la altura del pico. En general, si uno hiciera una ampliación de la línea de base, esto es respuesta en función del tiempo, lo que vería que no es una línea perfecta, sino aparece una serie de perturbaciones que van a tener un ancho determinado, llamémoslo H. Cuando aparece un pico, lo que voy a pedir es que la altura, llamémosla H de P, ¿sí? Sin connotaciones, altura del pico, sea al menos 3,3 veces la altura de H, la altura del ruido de la línea de base. O sea, H de P tiene que ser mayor o igual que 3,3 H. ¿Para qué? Para que pueda considerar que este pico es un pico detectable de mi analito. No quiere decir que ese pico sea cuantificable. Habitualmente, otro concepto primo hermano al límite de detección es el del límite de cuantificación. El límite de cuantificación es la concentración de analito a partir de la cual puedo empezar a construir un gráfico de respuesta en función de la concentración. Es decir, es la mínima concentración de analito cuantificable. En general, el límite de cuantificación o LQ, el LQ es 3,3 veces el límite de detección. Ese es un criterio estándar para los métodos cromatográficos. ¿Sí? ¿Qué pasa con la linealidad? Bueno, ya algo habíamos hablado hace un rato. Linealidad refiere a la forma del gráfico de respuesta en función de la concentración de analito. Si yo tengo una curva de respuesta en función de la concentración de analito, ese gráfico podría tener una forma de este tipo. Por ejemplo, si esto fuera
¿Ve el rosa? Más o menos. Lo remarco en... Creo que blanco es lo que más se ve. Si esto fuera absorbancia en función de la concentración, sería una curva de Lambert-Beer. Esto sería para absorbancias superiores a 2, donde en general aparecen desviaciones negativas de la ley de Lambert-Beer. Entonces, ¿cuál sería el rango lineal? El rango lineal es el rango de concentraciones que van desde el límite de cuantificación, sea este el que quiera, hasta que se acaba la zona de respuesta lineal. Yo voy a definir como rango lineal esta zona y voy a cuantificar siempre dentro de esta zona. Otra vez, ¿por qué? Fíjense, en esta zona tengo una respuesta lineal en función de la concentración del analito y la ventaja es que la pendiente es constante. Eso quiere decir que para cualquier variación de concentraciones a altas o a bajas concentraciones, la variación de respuesta es siempre la misma. Eso no sería igual si en lugar de tener una respuesta lineal, tuviera una respuesta exponencial. Fíjense, si yo tuviera una respuesta de un detector que me entrega una determinada respuesta en función de la concentración de este tipo, es un problema, porque a bajas concentraciones, por más que yo me mueva, ¿sí?, la variación de la respuesta es muy poca. En cambio, a altas concentraciones, yo me muevo la misma cantidad sobre el eje de las concentraciones, la diferencia es mucho más grande. Me cambia de alguna forma la sensibilidad. Un gráfico de respuesta de este tipo es más sensible a altas concentraciones que a bajas concentraciones. Yo quiero que la sensibilidad, en la medida de lo posible, se mantenga constante y para eso necesito una respuesta lineal de mi detector. ¿Qué es la selectividad? La selectividad es la capacidad de determinar el analito en una solución, o en una matriz, mejor dicho, que contenga otros analitos que funcionan como interferencia. Es decir, la selectividad tiene que ver con la posibilidad de poder medir al analito de interés en una muestra compleja, que va a tener otras cosas, sean estas otras cosas, otros componentes o compuestos que vienen de la propia matriz analítica. Por supuesto, en términos cromatográficos, la selectividad, ¿a qué otra propiedad va a estar asociada? A la resolución. ¿Qué significaría en términos cromatográficos tener una buena selectividad? Tener una buena resolución. Si yo tengo un cromatograma y tengo esta situación, y este es mi analito A y este es mi analito B, no tengo selectividad porque no he logrado separar bien A de B. ¿Sí? Entonces, ¿cuándo tendría selectividad? Cuando tengo resolución. Recuerden que la resolución es una propiedad que correlaciona la diferencia de los tiempos de retención y los anchos de los picos. Yo tengo esta situación ahora porque cambié las condiciones de ilusión. Tengo buena resolución y puedo decir que tengo selectividad para el analito A. Por supuesto, yo tendré que probar que tengo selectividad para el analito. ¿Cómo se prueba que un método cromatográfico, sea HPLC o CG, es selectivo? Va a ser materia de la discusión de los conceptos de metrología que vamos a dar en la segunda parte de la materia cuando discutamos validación analítica. Finalmente, lo que nos preguntan es el concepto de información estructural. Información estructural quiere decir si el detector nos da o no información acerca de la estructura química de los analitos. Fíjense los detectores que vimos hasta ahora, el detector UV visible, el detector de índice de refracción, el detector
electroquímico y por arriba el detector de fluorescencia. El de índice de refracción no me da ninguna información estructural, no me dice si lo que está pasando tiene un carbonilo, es carboxicelulosa, antraceno o fenantreno, ¿no? Yo veo que cambia el índice de refracción, no tengo forma de saber qué es lo que está pasando y contestar la pregunta cuál es la estructura química del analito. El detector de índice discúlpeme, electroquímico, a lo mejor un poquito de información estructural me da, porque yo voy a fijar el potencial al cual puede ocurrir una determinada reacción de oxidación o de reducción de algún determinado grupo funcional. Y si efectivamente esa reacción ocurre, lo que podré pensar es que ahí está presente ese grupo funcional. Entonces, de alguna forma, algo de información estructural tengo. El de fluorescencia me va a decir muy poco sobre la naturaleza del analito, solo que puede fluorecer, y eso me va a hablar de la idea de que ese compuesto va a tener seguramente anillos aromáticos en estructuras conformacionales restringidas y con algunos cromóforos, pero eso poco y nada. Y si pienso en el detector UV visible, en alguna configuración instrumental que me permita obtener todo el espectro UV visible, y ahora vamos a hablar de algo que habíamos discutido en química orgánica, que era el detector de arreglo de diodos, el espectro UV, si miro el espectro UV visible, a lo mejor algo de información, mirando si hay bandas pipi asterisco o N sigma asterisco, puedo llegar a decir si hay grupos aromáticos o no, si hay sistemas pi extendidos, pero no mucho más allá que eso. O sea, todos los detectores que les mencioné prácticamente no me dan ninguna información estructural. El único detector o el detector que nos va a dar información estructural cierta, nos va a permitir contestar la pregunta ¿qué es lo que tengo? Es el detector de masa. El detector de masa es probablemente de los detectores el detector más potente, tanto en términos cuantitativos, porque me va a permitir alcanzar los límites de detección más bajos, como porque me da información estructural. Me va a permitir contestar la pregunta de cuál es la naturaleza química de lo que tengo. Lo vamos a ver cuando discutamos, vamos a discutir primero en realidad espectrometría de masas y entender el fenómeno en el cual se basa, pero haciendo una presentación brutal, un detector de masa lo que va a agarrar es la molécula de analito, la va a partir en fragmentos y me va a permitir medir la masa de los fragmentos que se partieron. La idea interesante es que una molécula, cuando la parto, no se parte de cualquier forma, no se parte aleatoriamente, sino esas fragmentaciones que vamos a hacer de distintas formas, responden a la estructura concreta del analito. Los carbonilos van a dar determinadas fragmentaciones, los alcanos van a dar otras, y eso me va a permitir decir cosas acerca de la naturaleza de la estructura química del analito. Entonces, de los detectores, el que realmente me da información estructural es el detector de masa, y eso hace que un detector de masa en la configuración más sencilla para cromatografía líquida, que sería un simple cuadrupolo, salga $80.000 contra $15.000 que me sale un detector UV visible. Son mejores, pero cuestan más.